¿Qué pasaría si mañana las universidades perdieran su autonomía? O si los rankings internacionales decidieran qué vale y qué no en su educación. No sé si te has preguntado esto, pero suena extremo, ¿verdad? Aunque no está tan lejos de la realidad. En los últimos años, factores externos, desde gobiernos hasta agencias internacionales, han transformado profundamente la forma en la que hoy las universidades se gobiernan. Seguimos con el gobierno de las universidades, pero hoy vamos a hablar de uno de los grandes retos que enfrentan las universidades en los tiempos modernos, digamos en el siglo XXI. Y créeme que no son abstractos. Yo te diría que estos retos más importantes influyen en lo que aprendes, en la calidad de la docencia y en cómo se financia literalmente la investigación. Vamos a empezar por lo primero, el reto 1, la autonomía. Autonomía no significa hacer lo que uno quiera, sino gobernarse con una libertad responsable. Ese es el equilibrio entre decidir por sí mismas y responder ante la sociedad. Por ejemplo, imagina una universidad, como en las cápsulas anteriores siempre te pido, que quiere abrir una nueva carrera. No sé, una carrera sobre la inteligencia artificial aplicada a las políticas públicas. Si tiene autonomía, la universidad puede hacerlo sin esperar una aprobación del ministerio. Te acordarás de los modelos anteriores. Si no, el proceso podría tardar años, es decir, si no tiene autonomía. Ahora bien, la autonomía no es un privilegio, sino una condición para proteger la libertad académica. Sin ella, sin la autonomía, la investigación podría orientarse solo a lo que el poder político o económico considere útil. Yo te pido que pauses y hagas esta reflexión. ¿Crees que esa universidad sobre la que estás pensando debería de ser más autónoma o más supervisada por el Estado? Piensa en qué consecuencias tendría cada una de las opciones que respondas en tu mente. Ahora vamos con el segundo reto, la rendición de cuentas. Las universidades administran sus recursos públicos y privados, por lo que deben demostrar que los usan con transparencia y además que generan impacto social. Solo recuerda que muchas veces ese proceso se vuelve algo burocrático y lento. Imagínate toneladas de informes, indicadores y tablas que muchas veces nadie lee. El riesgo es que la rendición de cuentas se convierta en un fin en sí mismo en lugar de un medio para mejorar. Un buen equilibrio te diría que sería rendir cuentas con datos significativos. Por ejemplo, ¿cuántos proyectos comunicados entre las facultades o cuántos proyectos de la comunidad se han reducido a algo concreto o, por ejemplo, se ha traducido en una política pública observable, que sea medible? Te pongo otro ejemplo. ¿Cuántos estudiantes han emprendido con apoyo de su universidad algún proyecto? La pregunta sería, ¿cómo logramos ser más transparentes sin caer en esa parálisis burocrática? Ese es el gran desafío y sin perder esa flexibilidad. Ahora vamos con el siguiente reto, el reto de los rankings internacionales. Seguramente has escuchado frases como esta universidad está en el top 10 del mundo o subimos 10 posiciones en el ranking global. ¿Pero qué miden realmente estos rankings? La mayoría se enfoca en investigación, en publicaciones científicas e incluso te diría en el prestigio internacional. Muy pocos miden la docencia o el impacto social. Esto genera un efecto curioso. Algunas universidades diseñan su estrategia para subir en la tabla, como de manera mucho más importante, en vez de cumplir su misión educativa. Imagínate que esa universidad prioriza, por encima de otras cosas, publicar artículos en inglés, en vez de publicar o hacer investigaciones de temas locales, porque eso da más puntos en el ranking. Suena eficiente, pero ¿está respondiendo a los retos y a las necesidades de la sociedad, de su sociedad? Te pido que te preguntes para ti misma y que hagas una pausa reflexiva y te preguntes, ¿estamos gobernando para la sociedad o para escalar en tabla de posiciones? Habiendo hecho esta reflexión, te invito a que pasemos al cuarto reto mencionado, las presiones sociales. Hoy las universidades no pueden encerrarse en sus muros. Estudiantes, familias y gobiernos exigen respuestas concretas, formación para el empleo, combate a la desigualdad, soluciones al cambio climático, innovación social, entre otros. Digamos que tienen una esperanza especial en la universidad. El dilema es real. ¿Cómo responder estas demandas sin perder la esencia académica? Te pongo un ejemplo. Durante la pandemia, muchas universidades se convirtieron en laboratorios de soluciones tecnológicas,
médicas e incluso sociales. Esa capacidad de adaptación de estas universidades mostró realmente su valor, aunque claro, también expuso su fragilidad económica y organizativa en la toma de decisiones. Por eso el reto no solamente es reaccionar ante estos retos y demandas sociales, sino aprender a transformar las crisis en oportunidades. Ahora, si te fijas, estos 4 retos, la autonomía, la rendición de cuentas, rankings y las presiones sociales, jalan en direcciones distintas. Aquí en la pantalla te hago una pregunta. Si fueras tú rectora o rector de tu universidad, ¿a qué reto le darías prioridad y por qué? Está difícil pensarlo, ¿no? Como que nos encantaría tomar decisiones inmediatas y que pudiéramos priorizar muchas cosas a la vez. Pero muchas veces eso no se puede. Y la presión social puede desviar muchas veces recursos de, por ejemplo, una investigación básica. Sin embargo, todas las fuerzas son necesarias. Yo te diría, una universidad madura no elimina las tensiones, las gestiona. Aprende quizás a moverse entre la libertad y la responsabilidad, entre la competencia y la cooperación, y, ¿por qué no?, entre la excelencia y la equidad. Ya para cerrar e invitarte a vernos en la siguiente cápsula, yo te resumiría que el gobierno universitario actual se enfrenta a una ecuación compleja. La autonomía sin aislamiento, la transparencia sin burocracia, incluso una reputación sin vanidad o un compromiso social sin perder ese rigor académico que todas buscan, ¿no? No son dilemas que obviamente se resuelven con una receta para todas las universidades, sino con reflexiones y con un buen liderazgo. Te agradezco acompañarnos en esta cápsula y te invito también a que repienses de alguna manera cuál es esta relación de los rankings y qué oportunidad nos dan los rankings para medirnos con otras universidades y que esto sea más bien un impulso a la innovación, a las buenas prácticas, más allá de una mera reputación. Te invito a que escribas estas reflexiones, que escribas tus respuestas y que pienses cuál es la prioridad que tú darías frente a las demandas sociales. Nos vemos la siguiente cápsula.